El matrimonio entonces tiene un propósito que es mucho más elevado que satisfacernos personalmente. El matrimonio tiene el propósito de reflejar el amor de Dios. Y si algunos preguntan, ¿y a quién le reflejamos ese amor? En primer lugar, y es el énfasis que vamos a dar hoy con el mensaje, en primer lugar tenemos que reflejar el amor de Dios a nuestros hijos. Vayan por favor al libro de Deuteronomio. Por favor, abran en el capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer el versículo 7, el 8 y el 9. Están ahí, por favor, quiero que leamos todos juntos. Es la palabra de Dios la que va a pasar como un arado, bran, 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 ahí, preparando tu conciencia, tu corazón, tu alma, para que reciba una dirección, una orden espiritual. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y las repetirás ¿a quiénes? ¿A quiénes hay que repetirles? Yo cuando empezaba nomás luego con esto, hermanos, me encuentro con falla. Y soy un pastor, hermanos, soy un pastor. Algunas veces yo me enojo. ¿Cómo no vas a saber eso? Así le digo a mis hijas, ¿verdad? No le quiero avergonzar ni mucho menos, pero como yo estoy enseñando a otras personas, de repente yo ya doy por hecho ya que tienen que saber. No es la actitud correcta. Vuelvo a decir, nadie tiene que tomar desánimo con esto. Todo lo contrario, tiene que ser un aliento de parte de nuestro Padre Celestial, donde Él nos invita a corregir aquellas cosas que van a ser de nuestra descendencia un verdadero legado para nuestra sociedad. Un legado de bien. Entonces, las repetirás a tus hijos y las hablarás, voy a agrandar un poquito más acá, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal o como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes, en los pilares de tu casa y en tus puertas. Se refiere a la palabra de Dios. Esto que te voy a pedir que repitas, papá, mamá, no importa si estás ahí soltero, si estás de novio, de novia, ¿verdad? Lo pueden hacer con fe, sabiendo que aún no son esposos, ¿verdad? Pero que están caminando hacia ahí. Eso significa la palabra noviazgo, significa camino al altar. Nadie debería, un cristiano por lo menos no debería ponerse de novio si por lo menos algo ya no le conoce a esa persona, ¿verdad? Para eso está el periodo de amistad. Pero todos aquellos que tienen hijos y todos aquellos que anhelan tenerlo, y aún esas personas que por algún motivo de las circunstancias en la vida no han podido engendrar ni adoptar y no están en una relación directa de paternidad, pero que sí o sí se están volcando, porque todos los seres humanos tenemos esta necesidad. Se están volcando sobre alguien, mentoreándole, enseñándole, guiándole por la vida. Todos vamos a decir esto como una oración. Es un compromiso delante de Dios. Si en medio de la expresión vos encontrás algo que está fuera de la palabra, no lo digas. Pero si es algo que está conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, lo vamos a decir con fe, esperando que Él nos ayude. Entonces decimos, y aquí con mis hijas y mi mujer también como testigos, decimos todos juntos, en todo tiempo, a nuestros hijos los criaremos bíblicamente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entender qué es lo que representa este compromiso que acabamos de hacer delante de Dios, como una petición para que Él nos ayude a que este compromiso pueda ser ejecutado. Pero ¿no es eso acaso lo que decía el versículo 7? Hablarás a tus hijos de la palabra, de la ley de Dios, las hablarás estando en tu casa, estando por el camino, está ahí al acostarte, al levantarte, lo vas a poner en los pilares, en la puerta, en todo tiempo. Le vas a hablar a tus hijos conforme a la palabra de Dios.
Crianza es, hermano, hermana, papá, mamá, crianza es todo aquello que ven tus hijos que haces todos los días. Eso es crianza. La crianza debe generar vínculo. Por eso hay gente que de repente lo único que pueden recordar de sus padres es que trabajaron mucho. Entonces lo único que hacen es trabajar. Pero la vida del hombre no es solamente el trabajar. Sabemos que la Biblia es equilibrada y dice, el que no trabaja tampoco coma. Dios no aprueba una vida de pereza. La reprueba y advierte que eso va a generar que venga la pobreza como un ladrón asaltante a robarte todo lo que pudiste haber desarrollado. La pereza no es parte de Dios, pero tampoco podemos decir que tiene que ser todo trabajo. Dios, que no se cansa, dijo, al séptimo día se descansa. Dios. Sabemos que hay un principio espiritual detrás de eso, del rescate divino que en Jesucristo, Él es nuestro Shabbat. Pero también tiene que ser llevado a la práctica en nuestra vida diaria para que no seamos atrapados en el creer que porque le estamos trayendo la provisión económica a nuestros hijos ya hemos cumplido todo lo que tiene que ver con su crianza. Ellos tienen que vernos vivir la palabra. Pero si no pasamos tiempo con ellos, si llegamos de noche y ya nos acostamos cansados y al día siguiente ya no estamos antes que ellos se levanten. Yo sé que la coyuntura social está muy difícil, hermanos. Yo no puedo negar eso y es así. Pero tenemos que buscar de la mano del Señor salir adelante de tal manera de que no seamos esclavos modernos. Ustedes entienden, ¿verdad? Tal vez eso implica un poquito de renunciamiento. Pedirle a Dios que nos dé la capacidad del contentamiento. Porque tenemos lo suficiente como para vivir, pero siempre estamos pensando que trayendo más provisión o más confort o más, eso va a ser la felicidad. Hermanos, hay momentos que pasan en la vida y que nunca más se pueden recuperar. He hablado con mujeres ancianas que aman a su familia, que se rompieron el lomo diciendo, se esforzaron trabajando fuera de la casa y diciendo, si pudiese retroceder el tiempo. No fueron perezosas, no fueron personas que no alcanzaron cosas importantes en su esquema laboral. Pero dicen, ya de viejas, si pudiese retroceder el tiempo, me hubiese quedado con mis hijos. Esa es una sabiduría que se adquiere por los años, por la experiencia. Pero aún en medio de esas expresiones, le volvemos a encontrar a nuestros jóvenes creyendo que trabajar, traer plata. Eso es prosperidad y eso no es prosperidad. Y nosotros somos los encargados de enseñarle a nuestros hijos cuál es la verdadera prosperidad. Y de eso también se trata un poco la prédica, pero no me voy a adelantar tanto hasta ese punto. Entonces, criar a nuestros hijos bíblicamente es aquella postura conforme a la palabra que tenemos sobre los eventos de la vida. Es rechazar el pecado con argumentos racionales que invitan a la reflexión por medio de redarguir, de hacerle entender que tener relaciones sexuales antes del matrimonio lo único que genera es inseguridad, puede traer enfermedad, embarazos no planeados, que pueden terminar manchando nuestras manos con sangre de nuestra propia descendencia, creyendo, se va a fundir mi vida si papá y mamá saben, se funda acá, ya no voy a poder estudiar, lo único que puedo hacer lo mejor es, y cambian ya los términos para tratar de confundirnos, interrumpir ese embarazo. ¿Viste cuando utilizan un término como ese, interrumpir? Parece que en algún momento dado, no sé, hay interruptor, bueno, tocar el interruptor se corta la luz, pero prendes y moves el interruptor y vuelve a venir la luz. ¿Qué botón tocas para que esa interrupción retome? Es homicidio. Entonces nosotros, si los criamos nuestros hijos bíblicamente, tenemos que tener argumentos. Eso que acabo de hacer es redarguir. Pero bíblicamente, contundente, sencilla y profundamente es fornicación, mi hijo, mi hija. Eso desagrada a Dios. Va a traer consecuencias espirituales sobre tu vida. No vas a poder cantarle a tu Salvador porque vas a estar llamando bueno aquello por lo cual Él murió para rescatarte. Esa es la forma que deberíamos de enseñar. Eso es al levantarte, al acostarte, cuando estás en el camino, cuando volvés. Escribilo por tu puerta, escribilo por los pilares, en todo tiempo, así como oramos recién que habríamos de hacerlo delante de Dios. Criar bíblicamente a nuestros hijos
Es la manera sabia en la cual les enseñamos nuestra desaprobación hacia aquellos pecados que hoy son aceptados en medio de esas personas que viven alejadas de Dios. Nuestra sociedad es una sociedad que vive absolutamente en contra de los principios espirituales. Y manipulan las emociones y los deseos de las personas. Por eso nosotros tenemos que criarlos bíblicamente, para que no sean fácilmente manipulables nuestros hijos. Crianza bíblica es la comunicación diaria al corazón de nuestros hijos, de que todo lo que somos como familia, eso incluye lo que poseemos, entre paréntesis, no puede haber un dinero mal habido en la casa de un papá y de una mamá que está criando bíblicamente a sus hijos. Crianza bíblica es comunicarle a nuestros hijos todos los días que todo lo que somos como familia es gracias a Dios. Pero hay un problema. No nos la haya mirado a tu marido, él no es el problema. No, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. El problema es que no oímos la palabra. Ese es el problema. Y como no oímos la palabra, no le conocemos a Dios. Oír la palabra de Dios es obedecer a Dios. A tal punto que la Biblia nos dice muy claramente, te es mejor no haber conocido, que habiendo conocido, volverte atrás. Atiendan lo que el Señor Jesús dice en un momento dado en relación a dos comunidades, la de Corazín y la de Bethsaida. Le dice, si se hubiesen hecho las señales, esta es una señal que viene sobre nuestros corazones. Las señales que se hicieron en ti, Jesús mismo. Jesús es la palabra. Cuando vos le hablas la palabra a tus hijos, vos le estás dando de Jesús. Jesús se fue a esas regiones. Y él dice, si se hubiesen hecho las señales que se hacen hoy en ti, en Sodoma, ellos se hubiesen arrepentido. Por lo cual te digo que en el día del castigo va a ser más llevadero el tormento para aquella ciudad que para lo que va a venir sobre ti. Entonces, cuando viene la palabra de Dios a tu vida y te encontrás con Él, se tiene que generar amor. ¿Qué tipo de amor? Rescate de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a estar de romance con el pecado si se generó un amor hacia el Dios Santo que a través de su palabra vino a nuestras vidas? Es incompatible. No quiere decir que no seamos tentados, gente, porque estamos en condición caída. Siempre vamos a ser tentados. Eso es imposible que deje de suceder. Y Dios en su sabiduría lo dejó y lo estableció así. En medio de las pruebas y las tentaciones nosotros vamos creciendo, madurando, comprobando que su voluntad, su palabra había sido perfecta, es agradable, es buena para nosotros. Pero cuando nosotros, vuelvo a decir, oímos la palabra de Dios, llega al conocimiento de Dios, automáticamente tiene que generarse una obediencia. Porque sin obediencia a la palabra de Dios no hay amor. No es que Dios no te ame. Cuando la palabra de Dios se está comunicando a tu vida, es el amor de Dios tocando ahí a la puerta de tu corazón. No es que Dios no te ame. Es que nosotros no estamos experimentando, no estamos creciendo en la expresión de nuestro amor hacia Él. Lo leemos en la palabra para que tenga un golpe contundente sobre tu vida. Ahí quiero invitarte a que abras en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Voy a leer el versículo 23 y el versículo 24 del Evangelio de Juan. Capítulo 14. Dice, Jesús es el que está hablando, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Repito, palabra de Dios. ¿Qué es lo que vos aprendiste de la Biblia? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Sí o no? Si lo estás cumpliendo, te estás enamorando. Si lo que aprendiste de la palabra de Dios no lo estás cumpliendo, no le amas a Dios. No es porque yo pueda ver tu corazón y pueda adivinar lo que hay ahí adentro. Yo soy un hombre igual que vos, de carne y hueso. Pero la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y lumbrera, marca nuestro destino, nuestro camino.
nuestro Salvador, Dios hecho hombre, nos dejó esta llave para que nuestros corazones se enamoren. Él dice en la palabra: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos, ¿qué cosa? Morada, comunión, enamoramiento, su presencia, libertad. ¿Le vemos a nuestros hijos así? Qué difícil esta prédica es. ¿Le vemos a nuestros hijos así enamorados? Continúa diciendo ahí el versículo 24: el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no son mías, sino que son del Padre que me envió. Volvemos a Deuteronomio capítulo 6. Ahora quiero mirar el versículo 4, 5, que dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué quiere decir Jehová uno es? No puede tener dos dioses. Una persona que no está enamorada de Dios no va a poder cuidar el corazón de sus hijos en relación a los ídolos. En tu casa tiene que haber un solo Dios. Ni el trabajo, ni el mal comprendido amor. Porque algunas veces somos, entre comillas, muy amor, y no hay disciplina. El amor bíblico trae también disciplina, lo vamos a leer. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido porque hay mucho contenido que tengo que compartir. ¿Cuál es el principal mandamiento? Dice: amarás al Señor tu Dios. Y eso, bueno, sí, pero el principal mandamiento comienza diciendo: escuchad por favor la palabra de Dios. Oye Israel, el Señor es uno solo. Versículo 5: y lo amarás con un amor apasionado. Y hermanos, no digamos que no podemos hacer esto, porque cuando te enamoraste ahí en el colegio, ese momento cuando las hormonas te brotan por todos los poros y las maripositas ahí revolotean en tu estómago, en ese momento no te podés sacar de la mente a esa persona. Se puede. Estamos diseñados para poder responder. Dios jamás te pediría algo que no está a tu alcance poder responder. Y amarás al Señor tu Dios, a Jehová, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que haces, con todas tus fuerzas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál sería la evidencia de que en verdad nosotros amamos de esta manera a Dios? La evidencia inequívoca es de que la Biblia sería la máxima autoridad para nuestros corazones. Y yo le amo a ese joven, pero es inconverso. Sí, pero se puede convertir, Dios sabe, es bueno. No le ama a Dios. La máxima autoridad en su corazón no es Dios. No es Dios. ¿Por qué vamos a tener que confundir las cosas si Dios nos habla tan claramente en su palabra? ¿Para qué? Para que no seamos confundidos nosotros mismos. No os engañéis, dice la palabra, porque no podemos autoengañar. La palabra de Dios en el capítulo 17 del profeta Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso. Es torcido, perverso, eso significa torcido. ¿Cómo lo enderezamos? ¿Cómo enderezará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Pero les ven nuestros jóvenes a sus padres, nos ven nuestros hijos enamorados de la palabra de Dios. Debemos reconocer, hermanos amados, que el problema no es que se haya sacado la Biblia de la escuela. En serio les digo. No quiero decir que no quiero que se enseñe la Biblia en la escuela, pero no es ese el problema. El problema es que nosotros los padres hemos sacado la Biblia de nuestros hogares. No es la autoridad de nuestra casa la palabra de Dios. Por eso estamos así. Ese es el problema que nos ha tocado como sociedad supuestamente cristiana. Absolutamente en los porcentajes, creo que el 90% de nuestra población se denomina de fe cristiana. Pero no se ve a Cristo, hermanos, o el amor hacia Él, que cómo se manifiesta o cómo se denota a través de obedecer
Su palabra. Estar bajo la autoridad de la Biblia es responder a los roles que Dios nos asignó. Hablo como papá y mamá. Ni siquiera voy a abordar toda esa mentira, esa falacia de que un hombre con un hombre. No hace falta, hermanos. Porque ahora yo estoy dando por hecho que la palabra de Dios es una autoridad. En otro mensaje sí se puede abordar eso, pero no es el punto ahora. El padre debe enseñar unos roles y las madres, las mamás de las casas, deben enseñar otros roles. Sí, voy a hacer un pequeño abordaje de lo que ahora se han arrancado muchas páginas de los libros de psicología, porque ya no se enseñan, por eso digo, se arrancaron páginas. Pero literalmente los libros de psicología, literalmente dicen que cuando hay mamás muy dominantes que quieren ejercer como el rol de un varón, el ejercer el liderazgo de la casa, sus hijos corren riesgo de ser afeminados. Estaba en los libros, hermano. Ya no vas a encontrar ahora eso. La madre es cercanía. La madre es afecto. Tanto biológicamente está desarrollado ese rol que se nota, ¿verdad? Lo vuelvo a decir biológicamente, que la vida se desarrolla dentro de la mujer. Es glorioso. Y una vez dada a luz esa persona, sigue alimentándose de los senos de mamá. Es afecto, es vínculo. Ese es el rol de la madre. Crea los lazos emocionales de la familia. Y quieren ser exitosas empresarias. El padre es el que enseña cómo mirar los eventos que suceden fuera del hogar. Es el que le enseña cómo mirar más allá de las puertas, de los pilares de casa a los hijos. Porque no todos tienen escrito en los pilares de su casa la ley de Dios. El padre es el que le tiene que enseñar cómo mirar lo que acontece fuera del hogar. Las luchas diarias, enfrentar los desafíos, enfrentar a las personas, cómo hacerlo en los distintos vínculos que se van a dar fuera del entorno familiar. Les doy un ejemplo rápido. Es como cuando los discípulos salieron y tenían que cruzar a la otra orilla en una barca. La barca representa a la madre, que es esa sensación de pertenecer a un lugar, a una familia. Recuerdo cuando yo estaba así en el mundo mundial, así ni siquiera, no sé ni cómo comunicarlo, ¿verdad? Pero alejadísimo de Dios. Y estábamos en una gresca y yo estaba muy drogado y me acuchillan. Y después yo me doy cuenta que ya estaba yo sangrando porque yo no sentía porque estaba bajo los efectos de la droga. Y cuando yo veo así la sangre y comienzo, lo primero que pienso, ¿saben qué es? Yo no le tenía a Dios presente en mi vida, pienso en mamá. ¿Qué va a ser de mamá si me muero aquí? Eso es la barca. Jesús, que estaba ahí en la barca, representa al Padre, que es la sensación de seguridad y de valentía. El liderazgo que debe de generar el rol del hombre. Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado, y pasaron al otro lado. Papá, lo que decís va a acontecer, no es magia, es rol. Pero si nosotros estamos sumidos en amargura, mirando el pasado como si fuese que esa es la sentencia final, los vicios, nuestros fracasos y todo eso, vamos a comunicar eso sobre el corazón de nuestros hijos. Y van a tener que ponernos a un costado de sus emociones y de sus pensamientos para poder ellos proseguir con sus vidas. Algunas veces hasta enojados con papá para demostrarle a papá que sí podían había sido hacer aquello y no pueden disfrutar de los éxitos de sus hijos. Ni los hijos pueden disfrutar de sus éxitos con sus padres. Al cumplir obedientemente nuestros roles paternales, estamos generando en nuestros corazones una expectativa en relación a lo que van a hacer en el futuro nuestros hijos. Repito, cuando mamá genera los vínculos, cuando papá proyecta, estamos generando expectativas en nuestros corazones. Es como visionar, es como una visión hasta profética de cómo ellos van a ser en el futuro. Y lo hablamos sobre sus corazones.
¿Y saben qué pasa? Con el correr del tiempo, los hijos abrazan eso que papá y mamá visionaron como sus propias expectativas de vidas. Se convierten en sus expectativas personales, lo que papá y mamá primero vieron cuando cumplían sus roles. Jesús nos enseña esto a través de un ejemplo, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 12, Él dice estas palabras: las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores las harán. Jesús lo vio y los proyectó hacia ahí. Y Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Tenemos que tomar en todo lo que es el consejo bíblico a través de la figura de nuestro Señor y Salvador, tenemos que tomar cómo debemos nosotros desarrollar nuestros roles. Quiero que atendamos rápido y te invito a que vayas por favor al Salmo 127. Rápido, Ojea, ese salmo, abrilo ahí en tu Biblia. Y los que no tienen Biblia, acérquense a un creyente, por favor. ¿Sí? Salmo 127, quiero que mires conmigo y vamos a hacer mea culpa. Yo aquí me encontré siendo corregido por Dios en cuestiones que ya no puedo revertir. No estoy siendo fatalista, ¿verdad? La Biblia no nos permite tener amargura en el alma. La amargura contamina a los que nos rodean, nos puede hacer tropezar de la fe. No hay espacio para la amargura en el corazón del creyente. Es un mandamiento de Dios el gozarnos en nuestro Salvador. La Biblia dice: gozaos, otra vez os digo, gozaos en que sois de Cristo, sois salvos. El pecado ya no tiene autoridad sobre vuestras vidas. Ustedes tienen vida eterna, en eso gócense. ¿Por qué? Porque mientras sigue latiendo aquí el corazoncito en el pecho, hay cosas todavía que debemos de hacer. Porque Dios no es un Dios de holgazanes, ¿verdad que no? Entonces tenemos cosas que hacer. Esto va para los jóvenes, especialmente para los jóvenes, que van a criar en un tiempo muy difícil, donde se cumplen las palabras del profeta Isaías que dice: van a venir tiempos de gran dolor. ¿Por qué se van a desarrollar esos dolores en medio de la humanidad toda? Porque le van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno lo van a llamar malo. Van a poner lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Y va a venir dolores como nunca hubieron. El Salmo 127, que quiero que miremos como la Biblia versus el mundo. Dice: herencia de Jehová son los hijos. Y estamos pensando que la herencia es el dinero que le dejamos. Sabemos que es de Jehová. Pero si herencia de Jehová son los hijos, ¿qué debemos de cuidar más? Los hijos que el dinero que le vamos a dejar. Pero la gente vive de otra manera. Repito, esto es la Biblia versus el pensamiento mundano, que se cree moderno, llámale X, ¿verdad? De gran estima el fruto del vientre. Tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. ¿La Biblia? ¿Ustedes entienden la frase que acabé de decir? ¿Entienden? Esos son eslogans que movieron el Parlamento argentino para que con el impuesto de nuestros hermanos argentinos, sean o no creyentes, se esté pagando el homicidio, el asesinato de personas inocentes en el vientre de sus madres. De gran estima es el fruto del vientre, versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 35 años, no, muy joven todavía sos. Congelá nomás tu óvulo. La Biblia versus el mundo. Yasser Arafat fue gobernante ahí de la región de Palestina y él dijo algo que se me quedó así, boom. Nosotros vamos a conquistar Occidente con el vientre de nuestras mujeres. Está pasando. Está pasando. No tienen hijos. Y encima ya los tienen de grande. No quiero ser ofensivo. Quiero que esto sea un llamado de Dios hacia la corrección. Están teniendo a los 40 años y algunos vienen chicos ya con problemas.
No tengo nada en contra de las regiones de donde habitan las personas, porque la Biblia dice de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, todos van a ser al final del Señor los que están puestos para salvación, para aquel día que nos va a reunir de toda lengua y de toda tribu y de toda nación el Padre en torno a nuestro Salvador Jesucristo. Pero ellos tienen un falso Dios. Tengo que ser consecuente con la palabra de Dios. No puede haber, si Él dice que es un solo Dios, no puede venir un solo Dios a decirte, bueno, la salvación es por Jesucristo. No, acá la salvación no es por Jesucristo, porque yo te voy a enseñar a vos que yo no tengo hijos, ¿verdad? Alá no tiene hijos, ¿verdad? La salvación va a ser porque haga esto, esto y esto y esto, y nadie puede ser salvo por esos principios que se enseñan como rectitud plena del ser humano, porque estamos caídos. Entonces es una falsa religión. Vos le preguntás a no digo que el judaísmo sea una falta de religión, porque la salvación viene por los judíos, es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero los judíos no le recibieron al Salvador, a la palabra hecho hombre, pero los judíos se quieren salvar todavía por medio de la observancia de la ley. Y Pablo le dice a los cristianos que estaban en Gálatas, ¿cómo empiezan por el Espíritu y después terminan otra vez en las obras de la carne? El que pretenda acercarse a Dios por medio de obedecer la ley se desliga de Cristo, cae de la gracia. Es grave lo que está escrito ahí. Porque vinieron en esa región del cristianismo, en Galacia, vinieron ahí personas que le volvían otra vez a decir a los cristianos, no, tenemos que circuncidar, no tenemos que hacer todo esto y lo otro otra vez. Y era grande la confrontación, al punto que cuando comienza esa carta, se escribe de esta manera: seamos nosotros, sea quien sea, aunque sea un ángel que les trae un evangelio distinto a este, es maldito. Es palabra de Dios, no es antojo de la iglesia Más que Vencedores, ni mucho menos mío. ¿Somos instruidos por la palabra de Dios o somos instruidos por el mundo? Y el mundo es sutil. Se quiere vestir de sabiduría. Pero si recibís la verdad no vas a ser engañado. Como la carta a los romanos se describe, que el necio corazón de aquellas personas que no recibieron el amor a la verdad se entenebreció. Y tienen que fijarse en ese primer capítulo de la carta a los romanos, cómo se ve el haber rechazado a Cristo, la verdad de Dios, se ve por medio de un juicio que es la vida sexual de las personas. La vida sexual de las personas denotan si están o no con Dios. Es así, hermanos. Sodoma fue puesta por ejemplo y cayó fuego del cielo. Querían violar a los ángeles, como hoy se quiere violar la palabra de Dios, cuando los ángeles del Señor fueron a rescatar al sobrino de Abraham, a Lot, en aquella ciudad. Ni siquiera le importaba a las hijas de los que eran vírgenes. Ellos querían profanar lo santo y cayó fuego del cielo. No, es normal que nuestros hijos vean pornografía. Hay cristianos que dicen, es normal. ¿Cómo va a ser normal? ¿Cómo no por lo menos llorar y decir, se me escapó, no puedo más hacer nada, le estoy pidiendo con lágrimas que Dios se apiade de mi hijo? Pero decir que es normal. Nuestros hijos no van a querer tener hijos en la juventud porque van a vivir egoístamente. Si comienzan a vivir el desenfreno de la vida sexual. La Biblia dice que tener hijos en la juventud hace de nosotros como hombres valientes. Versículo 4 que repito, como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurados los que llenan sus aljabas de ellos. ¿Qué representa la aljaba? La capacidad que Dios te dio, tu capacidad financiera, tu capacidad de salud, lo que fuese. Pero no dice literalmente que cuando tenemos esto vamos a poder tener hijos. Dice la juventud. Eso es lo que dice. Y cuando uno tiene hijos, yo lo experimenté, saca un potencial en el varón que solamente cuando tenés tus hijos vas a entender. Que si te piden pilotar un avión, te vas a decir, sé pilotar. De alguna manera vas a hacer volar ese avión. No sé, es algo que trae. ¿Vieron la expresión? ¿Saben? A esta fuerza que Dios lo estableció en favor de nosotros, que cuando vienen los hijos nos dé una valentía, se expresa de esta manera. Todos habrán escuchado esta expresión, este refrán popular. La criatura viene con un pan bajo el brazo. ¿Pues sale a trabajar la criatura? No. Desarrolla la vida valiente de sus padres. Eso es lo que trae la criatura.
¿Por qué? Porque son herencia de Jehová. Por eso sucede así. Nuestros hijos serán lo que le enseñamos que ellos hagan por ellos mismos. Por eso dicen, saeta, viste que vos le lanzás a una flecha, la flecha no está para que se quede ahí en la aljaba. La flecha fue diseñada, toda su forma, su aerodinámica, su punta, para que vaya y pegue en el blanco. ¿Recuerdan? Cuando papá y mamá cumplen su rol como una izquierda y una derecha que agarran y tensa el arco, papá y mamá, no, mamá y mamá, papá y mamá, y los lanzan por medio de lo que ellos nos ven hacer todos los días. Nuestros hijos serán todo lo que le enseñamos a hacer por ellos mismos. Jesús designó a 70, Lucas 10:1, y los envió de 2 en 2. Nosotros le vamos a enviar también a nuestros hijos. Por eso dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Le lanzamos. Ahora salgan de vacaciones con su hijo, porque después, olvídate. Ya va a estar con su marido, con su esposa. Ellos ya le lanzaste ya. Voy a mirar lo que hiciste y te alegras cuando le ves a tus hijos llevándole de vacaciones a tus nietos como vos lo hiciste primero. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Pero hay gente que decide de repente irse de compras o estar así en un evento deportivo o en alguna de esas distracciones que son así de la vida secular, que no están mal en sí, no está mal ir de compra o irte a ver un partido de fútbol, pero dejan de irse a la iglesia. Bueno, tal vez ese mensaje no tendría que ser contigo, porque encima que estás miércoles te voy a decir, ¿verdad? Pero decirle a algún hermano que sabe, congregate, hermano, y más todavía cuando sabe que el juicio del Señor está próximo, no te comportes con esa costumbre que la Biblia desaprueba, decirle. Pero más allá de eso, nosotros le vamos a tener que enseñar a nuestros hijos que tienen que tomar ellos sus decisiones y van a tener que ser responsables de sus decisiones. Y algunas veces, por supuesto, le vamos a tener que cubrir, pero muchas veces le vamos a tener que dejar que experimenten el dolor de sus errores. Es así la vida, hermanos. La frustración que traen los momentos difíciles y también las derrotas van a formar parte también de la crianza de nuestros hijos. La gente que dice, yo no quiero que él pase o que sufra lo que yo sufrí, eso es una sobreprotección que le va a atrofiar a tus hijos. Si justamente las dificultades que nosotros hemos experimentado fueron las que forjaron nuestro carácter para que seamos hoy personas de empuje, de choque, de victoria. Entonces nosotros tenemos que dejarle también a nuestros hijos que tengan también su experiencia de chocar y tal vez tropezar y ayudarlos a levantarse, pero ellos van a hacer todo aquello que nosotros les permitimos hacer por su cuenta. Por supuesto, después que le hayamos criado correctamente. Cuando venían aquellos discípulos que Jesús envió para predicar, no, aquella me salté mucho, me voy a ir un poquito más adelante. Jesús le dijo al Padre en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya. Había algo que el Señor estaba experimentando en su cuerpo, literalmente al punto que sudaba sangre y él experimentaba un dolor que era como una agonía. Literalmente se sentía morir. ¿Qué estaba pasando? Tu pecado, mi pecado, estaba yendo sobre el cuerpo de aquel hombre que nunca cometió pecado. Él estaba sintiendo nuestra inmundicia. Él no es que tenía miedo de la cruz, hermano. O si no, por Mariscal López fue más valiente. Muero por mi patria, rodeado del enemigo. No, hermanos. Nuestra inmundicia, nuestras fornicaciones, nuestros homicidios, nuestros robos, nuestras mentiras, nuestras envidias, nuestra idolatría, todos los pecados de los redimidos iban sobre el cuerpo sin mancha del Cordero de Dios. La Biblia dice, aprendió obediencia. Nosotros tenemos que obedecer a Dios para poder enseñar a nuestros hijos a aprender obediencia.
Y siempre va a haber frustración, fíjense, 10 leprosos le sana y viene uno, ¿verdad? No sé, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Le dice en un momento dado cuando sus discípulos no pudieron liberar a un chico que estaba siendo atacado por un demonio. Y bueno, y si damos el ejemplo de Judas Iscariote, verá que era el tesorero, teniendo la plata del ministerio de Cristo, se va y le vende. Siempre van a haber tropiezos y dificultades en la vida, pero eso no marca el destino final de nuestros hijos. Lo que marca el destino final de nuestros hijos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara para sus pies y la lumbrera que marca su destino. Si nosotros nos comparamos con los demás, siempre va a haber gente que tal vez alcanzó más y menos. Hermanos, ni la historia de aquel que parece que está más alto, ni la historia de aquel que parece que está más bajo. Es nuestra historia. Somos únicos, así como nuestros hijos son únicos. Y nosotros en el cumplimiento de nuestro deber, nuestra obligación como padres, cumpliendo nuestros roles, Dios nos va comunicando el plan que tiene para ellos, para que ellos lo abracen. Criar correctamente a nuestros hijos es ayudarlos a que sepan enfocarse en las cuestiones que en verdad valen la pena. Y lo voy a decir de esta manera muy sencillo. Es como que estamos juntando tesoros. Es muy doloroso este ejemplo que doy. Es como cuando se van al extranjero, años, están lejos de casa y traen plata para después salir de la dificultad económica. Están juntando tesoros. Entre paréntesis, para alguien que le pueda servir. No conozco una historia conyugal que haya pasado ese distanciamiento. No funciona así. Ese que te va y no. Como dicen ahí mi hermano de San Juan cuando nos fuimos en Argentina. Olvídate. Eso, olvídate. No funciona así. Se van a terminar separando. Eso lo digo entre paréntesis. Pero la vida nuestra tiene que ser de alguna manera similar. Somos peregrinos. Estamos de paso, se dice, ¿verdad? Y estamos juntando tesoros. Jesús lo dijo, no trabajen por el pan que perece. Claro que vamos a trabajar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? No cae en contradicción. Está dando propósito. Trabajen por el pan que para vida eterna permanece. Nosotros tenemos que enfocarle a nuestros hijos de que ellos, todo lo que son, cómo trabajaron, cómo estudiaron, cómo hicieron sus amistades, nosotros mismos, cómo hemos amado a nuestro cónyuge, todo lo vamos a presentar. Así me conduje por la vida. ¿Y qué nos debe de decir si hemos hecho bien las cosas? Bien hecho, buen siervo, fiel. En lo poco me fuiste fiel. Y vamos a poder, si en estas cuestiones terrenales hemos aprendido a amar a Dios por medio de oír y obedecer su palabra, Él nos va a poder poner, conforme promete su palabra, en cosas mayores, en aquellas cuestiones que nos esperan en la eternidad. Jesús le decía a aquellos discípulos que volvieron de haber ministrado la palabra del Señor, ellos volvían alegres de haber sido enviados por nuestro Señor. Y el Señor le dice ahí en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 20, la segunda parte de ese versículo, Él le dice, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Vos estás seguro que tus hijos son salvos? Porque si no estás seguro de tu salvación, ¿cómo vas a comunicar algo que vos no tenés? Si vos estás seguro que sos de Cristo, no podés enseñar otra cosa que no sea Cristo. Tus hijos van. Al menos yo te invito a que, como yo lo hago, que sujete tu corazón en la bendita esperanza. Tus hijos van a ser del Señor. Porque cuando Abraham diezmó, también diezmó Leví, que estaba en sus lomos. Ni le conoció Leví a Abraham. Vamos a decir todos juntos. Me alegraré y me esforzaré porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Entendés que lo que estás haciendo ahora el Señor te va a premiar? Que Él va a reconocer cómo le guiaste por la vereda de justicia a tus hijos. Lograr que el enfoque de nuestros hijos esté en el valor eterno de las cosas. Al hacerlo, les estamos proveyendo a ellos la contención
para que sean guardados de la vanagloria de esta vida. Porque los discípulos, antes que Jesús le diga, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo, en el libro del cielo, ellos venían diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús le decía, no se alegren porque los espíritus inmundos le obedecen. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Por eso te pedí que digas, me esforzaré y me alegraré, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Criar correctamente es protegerlos de los deseos engañosos, como dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en vuestro espíritu y en vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente, como vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, o sea, el que nace por medio de la exposición de la palabra. Un hombre que vive en justicia y en santidad de la verdad, según Dios. ¿Qué significa? Eternidad. Dios no va a conocer fin. Enseñar a nuestros hijos que lo que ellos están viviendo le está bendiciendo a su marido, a su esposa, a sus hijos, está marcando su vida hacia la eternidad. Les va a privar, más bien, no es que les va a privar, les va a proteger para que ellos no entren en pecados que son invitados los jóvenes a través de los deseos engañosos que están en la carne. Cuando le quieren llamar amor a la fornicación, se sienten atraídos, parece una buena persona, le dice cosas lindas, proyectan su vida, vamos a estar juntos para siempre, le hace regalos, todo muy lindo. Pero ir a la intimidad sexual sin estar casado es fornicación, es pecado. Endurece el corazón. Escuchar después la palabra, cuando te encontrás con esos pasajes, parece que no tienen sentido para vos. ¿Por qué? Porque no hay romance con Dios. El romance con Dios, el amor a Dios, Jesús ya lo dijo y lo repito. El que me ama guarda mis palabras. Y nuestros hijos necesitan ver personas que le amen a Dios por medio de su conducta diaria, para que sean guardados de los deseos engañosos de esta vida. Una crianza correcta es también advertirles de la seducción del mundo, como dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16 del segundo capítulo, vuelvo a decir, la primera carta de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El versículo 18 dice, hijitos, ya son los últimos tiempos. ¿Vos le enseñás a tus hijos a mirar el cielo diciendo como cuando termina la Biblia, ven Señor Jesús? Porque si vos no le enseñás a tus hijos a decir, ven Señor Jesús, ellos le van a abrir la puerta a cualquier cosa en su vida y va a ser dolor, va a ser dolor. El enemigo, hermanos, no viene así con un tenedor, un tridente y su cuerno, y no, puede venir disfrazado como ángel de luz, pero va a ser dolor. ¿Esta crianza correcta traerá conflicto con nuestros hijos? La mayoría de las veces, lastimosamente, sí. Es por causa de que nuestros hijos están también en una naturaleza caída. Pero en medio de esos conflictos vamos a poder encontrar puntos de encuentro. ¿Qué quiero decir? ¿Se generan los conflictos? Tenemos que generar actividades juntos. No tenemos que permitirles que sus corazones se alejen de nosotros bajo la excusa, no me comprendés, no tenemos los mismos gustos, son otros tiempos. No tenemos que permitir, tenemos que generar espacios juntos. No va a ser suficiente que vos le digas a tu hijo está mal, es injusto con todo lo que yo te di y el ejemplo que vos te comportes así. Es también un hijo, una hija de Adán. Va a tener también su deseo pecaminoso que vos le tenés que ayudar a superar por tu amor con el Padre. Repito, por tu amor con el Padre, para que tu amor para con tus hijos sea equilibrado. Y ahí vas a poder encontrar esos puntos de encuentro. Primero, para poder encontrar los puntos de encuentro, tenés que escucharlos atentamente. Y ahí vas a encontrar la llave, la clave para esos puntos de encuentro. Pueden ser el deporte, si es nena la moda, videojuegos o alguna serie. Y en medio de esos espacios,
Generas vínculos cercanos a su corazón. Al involucrarnos en lo que a nuestros hijos les interesa, estamos accediendo a la oportunidad de que ellos nos compartan aquello que les apasiona. Tendremos la apertura de su alma. La gente quiere tener la apertura del alma de su hijo, pero no pasa tiempo con ellos. Y es ahí donde nosotros le podemos comunicar o proveer el equilibrio, que es la instrucción que les desarrolla hacia el sentido común. Proverbios 2:7 dice: al que es honrado, Dios le concede el tesoro del sentido común. Repito la palabra de Dios, la versión NTV, Proverbios 2:7. Al que es honrado, sos íntegro. Lo que sabes, lo intentás vivir. Dios te va a proveer sentido común. Él va a ser un escudo para las personas que son íntegras. Continúa diciendo. En segundo lugar, no va a ser suficiente tampoco que encuentres ahí el punto en común, que le prestes atención, que le escuches, que te sientes a jugar jueguitos, que veas su serie, que te dejes maquillar y todo. Yo me dejaba maquillar por mi hija cuando eran chiquititas. No va a ser suficiente. Decían un poco, Luma, decir, mírale a las nenas. ¿Quiénes son papás acá y están con sus hijos? ¿Quién le tiene a su hijo al lado? Bueno, mírenle a su hijo y por favor díganle con toda seriedad, decirle, esto me va a doler más a mí que a ti. ¿Ya entienden lo que quiero decir? Vas a tener que corregirlos. Vas a tener que corregirlos. No vaya a querer ser, entre comillas, más bueno que Dios. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo aborrece a su hijo. Hay personas que le tienen a sus hijos drogándose en su casa. Prefiero que se drogue en casa. El adicto, te hablo como una persona que estuvo así, nunca va a dejar si no recibe el golpe de ese quiebre o ese fondo o ese punto final, y tantos términos se le damos. Tiene que haber un momento de profundo dolor. El adicto piensa que tiene el control, así como vos, papá, y vos, mamá, pensás que tenés el control cuando no le disciplinas a tus hijos. Fuerte la comparación, compararte con un adicto. Pero es así. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano le corrige. Proverbios 13:24. No hay nada más que agregar. Después tal vez vamos a una charla. Voy a decir esto entre paréntesis porque algunas veces la gente está tan herida por la forma incorrecta que fue corregida, cuando le garroteas, le partís. Eso tiene que ir preso, hermano, o separarle, verle un psiquiatra, alguien. Algo tiene que estar desfasado si es que no están endemoniados. El momento en el cual vos le podés castigar a tus hijos es el preciso momento cuando ya no tenés ganas de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Te fuiste a orar, se te pasó el enojo, porque en el enojo se te va la sangre en la mano, tu mano es más pesada y le podés lastimar. Se te va el enojo, entonces vos podés medir el golpe. Le tiene que doler, porque le estás comunicando que la desobediencia, el pecado trae consecuencias, pero lo haces de la manera correcta. Tiene que ser en los primeros años, 5 o 6 años. Ahora lo ya casi maternal a los 2 años, todavía ni nos hablan y ya le envían ya con ahí por los jardines, por toda esa historia, ¿verdad? Vos tenés que a los 5 o 6 años ya tenés que tener disciplinado a tu hijo. No esperar que tenga 14, 15 para comenzar ahí ya se te puede poner y todo, ya es más grande. Un mosquete va a ser, ya no es disciplina. Temprano le corrige. Criar correctamente es cuidar que nuestros hijos no caigan en la trampa de la idolatría. No debemos permitir que el corazón de nuestros hijos sean apresados en sus afectos, en sus decisiones, por todo aquello que a Dios desagrada. Conseguir que Dios, por medio de su palabra, limpie y santifique las motivaciones del corazón de nuestros hijos. Como dice la carta de Pablo a Timoteo, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué quiere decir honestidad, papá, mamá? Vivilo vos primero. Deja que Dios te discipline. Estamos terminando. Pueden pasar, por favor, los de la alabanza. Debemos enseñarle a nuestros hijos que el hombre rico
es el que disfruta lo que tiene. La persona rica es la persona que disfruta lo que Dios le permitió tener. Eso es ser rico. Hay gente que tiene mucho y que nunca está satisfecho. En serio le digo como pastor, que tenemos la oportunidad de hablar con personas de distintos estratos sociales. La palabra dice, cuando va terminando el libro de Salomón, Eclesiastés, dice que es un don de Dios, un regalo de nuestro Creador, que el hombre disfrute de su trabajo. Eso es ser rico, porque eso, la capacidad de disfrutar, no se puede comprar con dinero. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el hombre sabio es el que tiene humildad para seguir aprendiendo. Tenemos que comunicarle a nuestros hijos que la persona fuerte es la que controla sus impulsos, no el que pega primero, el que le noquea al compañero. Tenemos que saber comunicarles que el bueno es el que trata con dignidad a todos por igual, no al que más tiene. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el que ama es aquel que sabe hacer lo correcto, el bien que se necesita hacer, aunque esa persona no se lo merezca. Eso es amor. No ese romance apasionado, loco, que desobedece a los padres y a las autoridades. Eso no es amor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos eso, pero primero tenemos que vivirlo nosotros. La crianza de nuestros hijos comienza por un corazón que ha sido corregido por Dios. Por eso dice, oye estas palabras. Un solo Dios vas a tener, papá y mamá. Y lo que Él te enseña, le vas a comunicar a tus hijos todos los días, en todo momento, estando en casa o fuera de ella. Quiero que pasen por favor los de la alabanza. Hermanos, ¿por qué nuestros hijos caen en fornicación? Por los deseos engañosos de la carne. Sí, cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo lo que nos instruye o nos manda Dios en Deuteronomio 6. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos cuando ellos van creciendo. El papá le dice a su hijo chico, mira mi rey, vos tenés que tratarle de esta manera a la mujer, con delicadeza, con suavidad. Vos tenés que servirle, vos tenés que darle a ella primero. De arriero será, es tan grande cuña. Y nos reímos de la desgracia social. Cuando es chiquito parece simpático, pero cuando toca a la esposa ajena y destruye una familia, hasta se derrama sangre. Debemos ver a las mamás que les digan y por favor, cálcense el guante, no se enojen conmigo, porque todo lo que estoy diciendo, esto tratarlo suavemente, todo eso, todos son principios que vas a encontrar cuando lees la Biblia. Vos le ves a la mujer diciéndole a su hijita, mira mi reina, vos tenés que, cuando es tu compañerito, vos tenés que respetarle, él es hombre. Ese mensaje es imposible hoy en día. Primero porque los mitad ahí son salvajes y los papás no le enseñan, ¿verdad? Y le tenemos que hacer estudiar artes marciales y eso a nuestra hija para que se defiendan, ¿verdad? Pero estoy haciendo un mea culpa. No estoy diciendo que no tenemos que enseñar a nuestros hijos a defenderse. Estoy diciendo, ¿quién manda en tu casa? ¿Qué está escrito en tus pilares, en tus puertas? Eso es lo que estoy diciendo. Y por último, para que vean nomás que de repente en alguito parece como que le estamos ganando nosotros los hombres a ustedes las mujeres, no se enojen conmigo, pero hay acá alguna hermana que le presenta, por ejemplo, a su marido como mi señor. ¿Puede levantar por favor la mano? Y entre nosotros nomás, hermanos, amados, ¿quién le presenta a su esposa como su señora?
Ustedes saben, Sara le decía a Abraham, mi Señor. ¿En qué momento nos dejamos embromar la vida y permitimos que venga esa competencia? ¿En qué momento la mujer dejó de sentirse proveída, protegida y de dejar de tener ese anhelo de ser conquistada? Las mujeres se lanzan, se regalan. Hermanos, ha ganado el mundo y así nos va. Pero hoy el Señor nos congregó en este lugar, ¿para qué? Para que instruyamos a nuestros hijos en la verdad. Para que se cumpla el Salmo 127, que ellos son saetas. Ese salmo no termina ahí. No se avergonzará delante de sus enemigos en las puertas, los lugares de decisión, los lugares donde se van a juzgar el destino de las sociedades, de los pueblos. No se avergonzarán. Lastimosamente no va a ser en este siglo. ¿Por qué? ¿Qué mala onda, pastor? Porque la maldad va a aumentar y el amor se va a enfriar. Es la palabra de Dios. Pero nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Nosotros somos los que comunicamos el diseño original. Adán y Eva. Un amor sincero, transparente, que cumple el legado de Dios. El ser sus representantes. ¿De qué manera? Reproduciéndonos sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos. ¿Cómo? Como nos vieron amarnos. ¿Cómo? Como nos vieron primeramente respetando la palabra de nuestro Dios.